Entonces, el trabajo estaría dado por el trabajo del pistón menos el trabajo del aire. Y ahí no considero absolutamente ningún rozamiento. El trabajo útil que me está entregando es justamente cómo llevo a cabo ese cilindro pistón como para poder entregar un trabajo. Y entre otras cosas, ese cilindro va a tener, digamos, rozamiento con respecto al pistón y me va a producir una liberación de energía que se me va a perder y que no me va a poder ser transformada en trabajo totalmente, como lo habíamos visto. Entonces, todas las irreversibilidades justamente son las que producen esa diferencia entre el máximo trabajo realizado en forma reversible y el trabajo que realmente estoy haciendo. Si ese trabajo máximo irreversible lo tomo con respecto, o sea, si ese punto final son las condiciones de la atmósfera, ese trabajo máximo útil que yo obtuve es lo que se llama exergía. Quiere decir que la exergía, es decir, un sistema me puede estar entregando una determinada cantidad de trabajo, pero si las condiciones finales de ese sistema no llegan a ser las condiciones del medio ambiente que lo rodea, no es la exergía. ¿Está claro eso? En la medida que haya una diferencia entre el trabajo reversible y el útil, la irreversibilidad es distinta de cero. ¿Para qué estoy hablando de todo esto? Para justamente hacer la diferencia de lo que es la exergía. La exergía dijimos que era la capacidad de un sistema en realizar trabajo útil máximo. Cuando yo hablo de trabajo útil máximo, lo estoy diciendo por fundamentalmente dos cosas. Porque estoy metiendo una transformación reversible y de esa manera estoy maximizando ese trabajo útil que me está entregando el sistema. Y además, estoy diciendo que es máximo porque las condiciones de mi estado final son las del medio ambiente. Fíjense que si yo quisiera evaluar la exergía de un sistema, analizándolo a través de un trabajo irreversible, yo no estaría maximizando ese trabajo, no sería la exergía. Por más que lo haga entre el estado inicial del sistema y el estado final, que serían las condiciones del medio ambiente. Y por otro lado, yo puedo hacer una transformación reversible, pero si no llego hasta mis condiciones últimas de presión y temperatura del medio que lo rodea, tampoco va a ser máximo. Entonces, por lo tanto, cuando yo hablo de exergía, hablo de máximo trabajo útil. Y si digo máximo trabajo útil, estoy diciendo trabajo útil porque no es el trabajo total que me entrega el sistema al medio, sino que en el caso, por ejemplo, del cilindro pistón, le estoy descontando el trabajo ese que hace el aire, o sea, el medio sobre el sistema, disminuyendo el trabajo que yo podría haber entregado originariamente. Bueno, acá decía que la irreversibilidad justamente tiene la pérdida, está relacionada con la pérdida de exergía. Veamos, vamos a analizar ahora matemáticamente cómo se evalúa la exergía mecánica y térmica dada por diferencia de presión y de temperatura de un sistema. Fíjense, y lo hice a propósito, yo puse un recipiente que tiene una determinada temperatura y determinada presión que está en equilibrio. Y en el medio que lo rodea
tiene otras condiciones que serían T sub 0 y P sub 0. Fíjense que este sistema es un tanque común y corriente que no tiene ningún sistema que me permita a mí obtener, por lo menos a simple vista, mi trabajo a partir de una expansión, mi trabajo a partir de una diferencia de temperatura. Es simplemente un tanque. Y entonces, para poder decir que este tanque tiene una determinada potencialidad, una determinada capacidad de realizar trabajo, una determinada exergía, empiezo a suponer cosas. ¿Cómo podría ser que este sistema mío me entregara un trabajo debido a la diferencia de presiones que tiene con el medio que lo rodea? Y porque agarro y le pongo un sistema cilindro-pistón. Entonces, a partir de ese cilindro-pistón le puedo decir, si yo tengo esta presión, es la misma presión que yo puedo considerar acá, y entonces este sistema sí me puede entregar una cantidad de trabajo. Pero yo estoy evaluando la exergía que tiene este sistema, que no tiene nada de esto. Entonces, las energías posibles que yo puedo aprovechar para transformar en trabajo son dos: la diferencia de temperatura por un lado y la diferencia de presiones por otro. La diferencia de presiones me va a producir en este sistema una entrega de trabajo, y la diferencia de temperatura entre el sistema y el medio me va a producir un intercambio de calor. Entonces, si yo analizo a través de un balance de energía, digo que la energía de entrada menos la energía de salida va a ser igual a la variación infinitesimal de la energía total del sistema. Si yo analizo cuál es la cantidad de energía que entra al sistema, el sistema me está entregando trabajo por un lado y calor por otro. Entonces digo que no hay energía que entre, hay energía que sale, y sale en forma de calor y sale en forma de trabajo. La variación de energía del sistema total puede estar dada por diferentes energías, pero dijimos que vamos a considerar fundamentalmente la energía interna. Entonces, esa diferencia, estos intercambios de energía entre el sistema y el medio, me producen una diferencia de energía en el sistema, de energía interna. Esto sería el balance de energía aplicado a un sistema de estas características. ¿Qué pasa cuando lo vamos a analizar por separado? Es decir, por un lado, vamos a analizar cómo podemos hacer para que ese tanque, que tiene una determinada presión mayor que la presión del medio ambiente, me produzca un trabajo. Entonces, utilizo este sistema de cilindro-pistón, y entonces decimos que la cantidad de trabajo es igual a P por diferencial de B. Matemáticamente, le sumo y le resto P sub 0 por diferencial de B. El trabajo es exactamente lo mismo. Pero ahora lo agrupo, y entonces digo que la cantidad de trabajo va a ser igual a P menos P0 por diferencial de B más un término P sub 0 por diferencial de B. Quiere decir que, en definitiva, el trabajo total, a esto lo habíamos llamado trabajo útil. Entonces, el trabajo total que me estaría entregando un sistema como este sería igual al trabajo útil más un trabajo realizado por la presión atmosférica, es decir, P sub 0 por diferencial de B. Eso es en cuanto a cómo hacemos uso de esa diferencia de presión que hay entre el sistema y el medio que lo rodea. Veamos cómo podemos aprovechar esa diferencia de temperatura que hay entre el sistema y el medio que lo rodea.
¿Qué les parece? ¿Cómo podemos sacar trabajo a partir de una diferencia de temperatura? Con una máquina térmica. Ahora, ¿qué máquina térmica? Porque estoy diciendo, estamos tratando de evaluar la exergía. Y dijimos que es el trabajo máximo. Entonces, es la de Carnot. Porque hay otras máquinas reversibles, ¿cierto? Pero la de Carnot, ¿cuál es la particularidad? Que es la que tiene máximo rendimiento. Entonces, si yo quiero sacar el máximo provecho de ese sistema, por eso utilizo una máquina reversible y en particular la de Carnot, que sería la de máximo rendimiento. Pero esa máquina que yo le pongo acá me la invento para poder evaluar mi sistema. Entonces yo digo, ¿cómo le puedo sacar energía por la presión que tiene? Y le pongo un cilindro pistón ideal sin rozamiento, que me entregue toda la capacidad de trabajo que pueda con ese delta P. ¿Y cómo puedo entregar trabajo a partir de ese delta T? Y le pongo una máquina térmica. La máquina térmica de Carnot que tiene el máximo rendimiento. ¿Cómo? Entonces, en definitiva, si yo analizo cuál es el rendimiento de la máquina térmica, en general puedo decir que el trabajo que me entrega por la cantidad de calor, digamos, en relación a la cantidad de calor que me está cediendo el sistema. Como es la máquina de Carnot, el rendimiento de Carnot está en función directamente de las temperaturas de la fuente fría y la fuente caliente. Y entonces nos queda que este trabajo entregado por la máquina térmica va a ser igual a el rendimiento expresado en función de las temperaturas por diferencial de Q. Es un simple despeje. Y acá hacemos la distribución de diferencial de Q con respecto al paréntesis S. Nos queda este término. O sea que el trabajo entregado por la máquina térmica va a ser diferencial de Q menos T0 diferencial Q sobre T. Este diferencial Q sobre T es lo que nosotros habíamos mencionado como diferencial S. Y entonces, como es una cantidad de calor entregada desde el sistema al medio, la variación de entropía es negativa. Entonces de ahí aparece el signo negativo que finalmente esto se convierte en más y después nos permite determinar que la cantidad de calor que entrega el sistema al medio es igual a la cantidad de trabajo que podría producir la máquina térmica de calor menos T0 por diferencial S. Esto es el calor. Antes habíamos analizado la variación de presión. Sí. ¿Están haciendo vertical o son los que están hablando después? Bueno. Entonces habíamos planteado este balance de energía para todo el sistema, ¿no es cierto? Habíamos tomado que este sistema puede producir una determinada cantidad de trabajo en el pistón y de trabajo en la máquina térmica y también una cantidad de calor que está cediendo al medio. Entonces, este calor es el que habíamos evaluado recién, que diferencial de Q es igual a la cantidad de trabajo entregada por la máquina térmica. Perdón, entonces, tenemos la cantidad de calor que habíamos evaluado recién por la diferencia de temperatura que tenía nuestro sistema. Y tenemos la cantidad de trabajo que lo habíamos evaluado por la diferencia de presiones que teníamos.
Entonces, si reemplazamos en este sistema, en el balance energético que habíamos planteado, directamente diferencial Q y diferencial W, que eran esas dos cantidades, nos queda esta expresión, igual a diferencial U. Simplemente eso es, digamos, es una cuestión de reemplazo. Los signos son los que cada uno tiene. Y finalmente nos queda que la cantidad de trabajo total entregada por el sistema va a ser igual a menos diferencial U menos T0 diferencial dB más T0 diferencial S. Fíjese que en todo momento hemos maximizado los trabajos, tanto el del pistón como el de la máquina térmica. Entonces quiere decir que este trabajo total que yo podría obtener por un sistema que se encuentra en desequilibrio con la atmósfera podría ser evaluado a través de esta expresión. Y este trabajo total no es ni más ni menos que la exergia. Cuando lo integramos, fíjense que acá tenemos menos diferencial de trabajo igual a menos diferencial U menos P0 diferencial dB más T0 diferencial S. Cuando hacemos la integral, le sacamos el signo menos y nos queda como U menos U sub 0. ¿Qué es este U sub 0? Este U sub 0 es el estado final de mi sistema, de mi transformación, que es las condiciones del medio que lo rodea. Pero generalmente cuando nosotros hacemos la integración lo hacemos desde el estado inicial al estado final. Entonces nos quedaría U sub 0 menos U. Como teníamos ese signo negativo, entonces al darlo vuelta nos queda U menos U sub 0. Eso para la energía interna y para la variación de volumen exactamente igual. Y la variación de entropía nos queda exactamente con el signo cambiado también. Entonces nos queda directamente que la exergia es una expresión de este tipo donde tenemos, está dado en función de la variación de energía interna, en función de la variación de volumen que tiene mi sistema y en función de la entropía. Ahora, fíjense toda la disquisición que yo hice para volver originariamente a esto. Yo lo único que tenía era este sistema. No tenía otros, no tenía ni el cilindro, no tenía ni la máquina térmica. Y entonces, a partir de este sistema, en estas condiciones, yo llegué a una expresión de la exergia como la que hemos visto recién. Quiere decir, cuando yo hablo de exergia, estoy evaluando dos estados, el estado inicial y el estado final. Sin embargo, mi sistema no se me transformó para nada. Por eso es que la exergia es la capacidad que podría tener este sistema para entregar una determinada cantidad de trabajo útil máxima. No significa que este sistema se me tiene que transformar para que el sistema tenga exergia. Yo le voy a calcular la exergia de este sistema que está en equilibrio. ¿Y para qué me sirve? Desde este punto de vista. Ahora sí me ¿Para qué me sirve la exergia? Yo en definitiva lo que estoy sacando es la exergia de este tacho.
Ahora díganme ustedes para qué sirve la exergía. ¿Y para qué me sirve el trabajo? ¿Para qué me sirve saber lo que podría hacer con esto? ¿Cómo? Saber la calidad de la energía. Para ver si me conviene utilizar trabajo. Yo tengo este sistema. Está en desequilibrio con el medio, pero está en equilibrio en sí mismo, porque sus propiedades no varían. Pero el sistema es este. Yo le calculo la exergía. Y está bien, me dijeron que es para poder saber la energía, el trabajo que me podría producir esto. ¿Y para qué me sirve el conocer el trabajo que podría producir esto? Saber qué puedo hacer, ¿cómo lo puedo producir? Claro, el trabajo que me dice la exergía nunca lo voy a poder obtener porque es totalmente ideal, ¿no es cierto? Porque es a partir de un trabajo, de unas transformaciones reversibles que estoy considerando. Ahora, ¿para qué me sirve? Y para saber qué es lo que puedo hacer con este tacho desde el punto de vista energético. Si yo lo mal uso, ¿qué pasa? Lo que voy a hacer es obtener un trabajo útil mucho menor que el que me dijo la exergía. Entonces ahí me voy a dar cuenta que realmente lo que estoy haciendo desde el punto de vista energético es una porquería. Por ejemplo, si yo agarro este tacho que es gas y lo utilizo para calefaccionar un edificio, ¿a qué conclusión puedo llegar? Yo tengo que la exergía de esto es 1000 y esto lo utilicé para calefaccionar un edificio. ¿Qué análisis puedo hacer a partir de eso? Estamos utilizando el calor, no el trabajo. Sí, No puedo usar los correcto, sí. Muy bien. ¿Cómo? Voy a usar el circuito para entrar aquí. ¿Qué voy a poder hacer? No te entendí. Como que la energía era 1000, entonces esos 1000 van a ser transformados en calor. Sí, entonces. Y entonces, ¿cuál es, digamos, yo tenía 1000 y ¿qué me quedó? ¿Qué pasó cuando yo calefaccioné? Nada, usamos todo como calor. No queda nada, o sea, que esos 1000 me quedaron con una exergía de 0, porque los quemé, porque los transformé en calor. ¿Qué cantidad de trabajo produje? Ninguno. Entonces toda esa energía que yo tenía, la destruí. Y ahora tengo una exergía, un sistema que va a estar compuesto por esos mismos gases a la misma presión y a la misma temperatura de la atmósfera, por lo tanto va a tener exergía 0. Entonces, de una exergía de 1000 pasó a una exergía 0 y la destruí. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de, digamos, de calentar, de calefaccionar un edificio, hubiera hecho esta misma combustión, pero en una turbina? Hubiera obtenido una determinada cantidad de trabajo, ¿no es cierto? Y a lo mejor, ¿cómo? Claro, entonces, supongamos, teníamos agua, generamos vapor, después el vapor terminó siendo agua. Entonces quiere decir que ese sistema terminó en las mismas condiciones de presión y temperatura de la atmósfera. Entonces mi sistema, agua, tiene una exergía de 0. ¿Está bien? Tenía una exergía del sistema de 1000, digamos, y pasó a una exergía de 0. ¿Qué pasó con esa exergía? Mejor dicho, me confundí en el razonamiento. Es decir, estamos hablando de los gases y esos gases al combustionarlos vamos a llegar a gases quemados en las condiciones de presión y temperatura de la atmósfera. ¿Está bien?
Entonces los gases han perdido la exergía, igual que antes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que he generado un trabajo útil. Y entonces esa exergía se destruyó. ¿A dónde fue a parar? Al otro sistema. ¿Se entiende? O sea, en los dos casos, los gases disminuyen su exergía, pero cuando yo produzco solamente calor, estoy destruyendo exergía. Cuando produzco trabajo, significa que estoy haciendo un trabajo sobre otro sistema y ese otro sistema me está aumentando su exergía. Esa exergía que la disminuí acá, la aumentó el otro sistema. Entonces, puede haber una destrucción de la exergía por las irreversibilidades que se producen, pero en definitiva, yo estoy haciendo un uso adecuado de la energía. Entonces, la exergía me permite saber cuánto aprovechamiento puedo hacer de ese sistema en esas condiciones para producir un trabajo útil, máximo, aunque sea teórico. No importa, pero yo sé que este sistema me puede entregar como máximo tanto. ¿Y cuánto le saco yo? Si le saco cero, si lo quemo totalmente, y realmente desde el punto de vista de la energía es como una aberración. Porque es como un despilfarro de la energía. Yo lo que tengo que hacer siempre es ir transformando energía como para no perder utilidad en esa energía que yo dispongo. Y ahí se relaciona con la entropía. Si yo produzco calor en este sistema, porque lo estoy quemando, quiere decir que estoy maximizando la cantidad de entropía. Estoy aumentando la entropía de mi sistema. Y por otro lado, estoy reduciendo la exergía, porque la estoy destruyendo. El aumento de la entropía implica una destrucción de la exergía. O sea, esa generación de energía o esa transformación de energía de mala calidad, como sería el calor y evaluada por la entropía, me estaría haciendo disminuir mi exergía, o sea, mi capacidad de producir trabajo útil. ¿Entienden cuál es la relación entre la entropía y la exergía? Son dos cosas diferentes, pero que en definitiva están totalmente relacionadas y que tienen total relación con el uso que yo estoy haciendo de esa exergía respecto del trabajo que produzco. No. La energía es otra cosa. Si yo tengo, fíjense cómo yo definí lo único que tengo en mi sistema es una diferencia de temperatura con el medio que lo rodea. Este es mi sistema y este es el medio que lo rodea. Entonces pongo una máquina térmica para producir un trabajo, para que este calor transferido entre estas dos temperaturas me genere una determinada cantidad de calor. ¿Cuál es el máximo trabajo útil que me permite esto? El máximo trabajo útil va a ser Q menos Q sub 0. Este trabajo, o sea, quiere decir que esto yo no lo puedo descartar. No puedo decir que es trabajo no utilizable.
O sea, este tiene que existir sí o sí siempre. Entonces, esto es mi condición máxima de exergía. Cuando yo hablo de energía, de anergía, en definitiva, estoy hablando de aquella parte de la energía que no puedo utilizar cuando produzco una determinada cantidad de trabajo. Esto es en relación al calor. En relación al trabajo, a la diferencia de presiones, también yo puedo estar hablando de esa masa de aire que me está haciendo un efecto contrario, que también es una cantidad de energía que no puedo utilizar, que sería la anergía. La representación gráfica de esto es directamente si yo tengo una transformación en un diagrama TS entre un estado inicial y un estado final. Fíjense por qué, digamos, empieza a tener sentido de que la exergía no se puede tabular, porque la exergía depende de mis condiciones del medio ambiente, y si el medio ambiente son diferentes, obviamente esta transformación podrá llegar a este punto o podrá llegar a este otro punto o más, o producir una transformación más extensa, pero evidentemente siempre va a estar limitada. Y entonces acá aparece como una diferencia de presión y de temperatura en el sistema. Mediante una transformación yo puedo llegar a mis condiciones de equilibrio, a mi estado muerto. Para poder evaluar el trabajo máximo es reversible. Y para que esta transformación sea reversible, yo digo que esto se produce entropía constante. Entropía constante es una diabática. O sea que no hay intercambio de calor. Se produce una disminución de la temperatura y no hay sin intercambio de calor. Estaría reemplazada esta transformación por esta hasta otra transformación que es isotérmica, y acá donde sí se produce un intercambio de calor. Fíjense que el sistema, en este caso, estaría recibiendo calor y por lo tanto la entropía aumenta. Entonces, lo realizo. La forma más eficiente de poder realizar una transformación en forma reversible es cuando no hay ni transferencia de calor o cuando se produce una transferencia de calor a temperatura constante. Quiere decir que yo puedo mantener el equilibrio en forma permanente en mi sistema. Esto pasa no solamente cuando la presión y la temperatura están por encima del medio que lo rodea, sino también cuando las presión y temperatura pueden estar por debajo de las condiciones de equilibrio del estado muerto. Lo importante es que sean diferentes. Entonces, no importa si la presión del sistema es mayor a la presión atmosférica o sea menor a la presión atmosférica, porque con esa diferencia de presiones voy a poder o bien producir un trabajo o recibir un trabajo del sistema. Pero en realidad esa diferencia me permite transformarlo en un trabajo útil. Y esto sea en el caso de una diferencia de presión, o puede ser en el caso
de una diferencia de temperatura. Es decir, que yo tengo una temperatura por debajo de la temperatura ambiente. Al tener ese delta T, también puedo tener una posibilidad de un calor intercambiado y ese calor intercambiado transformarlo en trabajo útil. Exactamente de la misma manera. Entonces, en este caso sería al revés, sería una máquina frigorífica donde acá tendría T y acá arriba T sub 0, entonces estaría, digamos, transfiriendo una determinada cantidad de calor desde una fuente hasta la otra, es decir, desde el sistema hacia o mejor dicho, desde el medio, porque el medio en este caso sería el que tiene la temperatura más alta. Es una presión media porque estaría involucrando un cambio de temperatura y un cambio de presión. Fíjense que simplemente es como un punto intermedio para poder realizar una transformación isoentrópica, es decir, adiabática, con diferencial Q igual a 0, y después poder hacerla en forma isotérmica. Que si yo no llego a esta presión intermedia, podría seguir, pero después ya esto no sería una transformación isotérmica, sino sería una transformación isobárica y no sería, digamos, el máximo trabajo obtenido. ¿Qué pasa entonces? Hemos evaluado la exergía para un sistema que tiene una determinada presión y temperatura diferente al medio que lo rodea. ¿Qué pasa cuando, además de tener una presión y una temperatura diferente a la del medio que lo rodea, tiene una determinada energía cinética y una determinada energía potencial? Entonces, directamente, la exergía de ese sistema es la debida a la presión y a la temperatura y la debida a la energía cinética y la debida a la energía potencial. Fíjense que cuando hablo de exergía, como mencioné anteriormente, quiere decir que mi estado total de equilibrio frente a un fluido que se mueve es un fluido que está totalmente con velocidad cero. Por eso es que evalúo solamente la velocidad del viento en el momento que lo tiene, porque el otro estado, el estado, digamos, del estado muerto sería la velocidad cero. En el caso de la energía potencial pasa exactamente lo mismo. Es decir, que la energía potencial yo la evalúo desde una determinada altura hasta el piso, donde la energía potencial es cero. Si yo no hiciera eso, no estaría evaluando la exergía. Estaría evaluando un cambio de exergía. Bueno, esta sería la exergía total a través de las propiedades del sistema, y esta sería una exergía específica por unidad de masa. Pero no solamente la exergía siempre la podemos comparar con el medio que lo rodea, es decir, cuando calculamos la exergía siempre es en relación al medio ambiente que lo rodea. Pero ¿qué pasa cuando un sistema evoluciona desde un estado inicial a un estado final? Ese estado final no necesariamente es el de exergía cero. No en cada transformación que yo realice voy a consumir toda la energía que tiene o toda la potencialidad que tiene ese sistema. Entonces, por ejemplo, de un salto de agua, para provocar una energía eléctrica a partir de, supongamos, una turbina, entonces aprovechamos un salto, supongamos. Entonces, el agua tenía una determinada exergía porque tenía una determinada energía potencial. El agua sale de la turbina no con exergía cero, sale con otro estado de exergía porque todavía tiene energía potencial. Y así sucesivamente podemos seguir utilizando el sistema o no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo provoco una transformación, estoy
analizando la variación de exergía. ¿Qué digo? Que la variación de exergía que me produjo ese salto de agua es de 1000 y yo estoy obteniendo energía eléctrica por 100. Evidentemente, puedo llegar a decir que no estoy haciendo un buen aprovechamiento de esa energía, porque hay una gran parte de energía o de exergía que la estoy destruyendo. O sea, no siempre todas las transformaciones son comparables con el estado muerto, sino que también en estados intermedios yo puedo analizar cómo es esa variación de exergía. La exergía es una propiedad del sistema, por lo tanto depende del estado inicial y del estado final. ¿Qué pasa cuando tenemos y esto deben saber un montón, cuando tenemos una tobera de flujo estable? ¿Qué es lo que pasa en una tobera cuando está pasando un determinado fluido? ¿Qué pasa con las propiedades? Se mantienen constantes, pero ¿cómo se mantienen constantes? Se mantienen constantes en cada punto, pero no se mantienen constantes entre la entrada y la salida, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, cuando yo analizo la variación de exergía que tiene esa tobera en cada punto, como las propiedades no cambian en un flujo estable, la variación de exergía va a ser 0. ¿Está bien? Ahora, si el flujo fuera inestable, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. Y es que depende qué es lo que yo hago con ese cambio de flujo. O sea, qué es lo que estoy haciendo con ese sistema. Por supuesto que siempre va a haber irreversibilidades, porque no hay ninguna transformación en la naturaleza que sea reversible, totalmente reversible. Pero, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor de ese sistema las irreversibilidades me van a provocar una destrucción de la exergía. Pero también puedo estar obteniendo un trabajo útil y entonces estoy transfiriendo esa exergía que tiene el fluido en otro sistema que me está provocando un trabajo, y ese trabajo me está incrementando la exergía de otro sistema. ¿Qué pasa cuando es un sistema abierto? Tenemos un trabajo de flujo, y como ese trabajo de flujo también está afectado por esa presión exterior del aire, entonces directamente lo ponemos como una diferencial, un delta de presión por el volumen. Entonces directamente a la exergía que habíamos analizado anteriormente como sistema cerrado, en realidad no es sistema estacionario, sino que sería un sistema cerrado, que era la exergía como lo habíamos analizado, directamente le ponemos la exergía de flujo, que sería una energía también que yo la puedo transformar en trabajo. De hecho, es un trabajo de flujo, ¿no es cierto?, en un sistema abierto. Entonces, si la incorporo a mi sistema cerrado original, se me incorpora este otro término. Y entonces ahí hago operaciones matemáticas y agrupo y veo que en definitiva me queda esta expresión como la de un sistema abierto. Es decir, que la exergía de un sistema abierto está directamente puesta en función de las diferencias de entalpía y también de las diferencias de entropía. Esto es para un sistema estacionario abierto. Estas son, si a ese sistema abierto también le ponemos exergía cinética
y exergía por energía potencial, se la sumamos directamente. Yo lo que me interesa que quede claro y que realmente cuando van a examen es lo que muchas veces fallan, porque saben todo este desarrollo matemático pero no saben a qué llegan. Y a mí me interesa que sepan a qué llegan y para qué sirve. Entonces, este sistema tal cual está, me está evaluando una posible producción de trabajo útil máxima. Entonces, yo lo puedo comparar respecto de lo que pienso hacer, pero no necesariamente mi sistema se tiene que transformar para yo poder calcularle la exergía. El sistema no tiene por qué entregarme un trabajo útil. El sistema se queda como un tanque que tiene una presión y una temperatura y al cual yo digo, si este tanque yo lo utilizaría para tal cosa, me entregaría tal trabajo útil. Ese es el sentido de la exergía. Y por otro lado, nosotros cuando hablamos de exergía, hablamos de muchos desequilibrios. Hablamos de desequilibrios térmicos, de desequilibrios mecánicos, de desequilibrios magnéticos, cualquier cosa que provocara una transformación del sistema es porque ese sistema tiene un determinado desequilibrio. Pero cuando nosotros analizamos matemáticamente estos resultados, nosotros no hemos analizado ni la energía magnética, ni la energía eléctrica, ni la energía química. Hemos analizado solamente diferencias de presión, diferencias de temperatura y, en este caso, diferencias de energía cinética y diferencias de energía potencial, pero no más de eso. O sea que si el sistema está en desequilibrio magnético, yo con esta expresión no lo podría evaluar. Bueno, estas son las exergías, las formas en que se ven gráficamente. Fíjense, en definitiva, si yo tengo un sistema que tiene una determinada temperatura mayor que la del ambiente, los que llegaron tarde, ¿para qué tarde? Para estar más cómodos, que estaba hablando. Porque los que ya llevan como 3 horas escuchándome, están medio cansados. Yo también. Y encima después lo que tengo que hacer para hablar sobre las voces de ustedes es bastante grande. Así que, si no les interesa, las salidas son variadas, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás, por la ventana. Tenemos una cantidad de calor que se está perdiendo en este caso, o sea, se está yendo del sistema, por lo tanto es negativa. Si esta cantidad de calor es negativa, significa que la temperatura del sistema está disminuyendo. Y si disminuye la temperatura del sistema porque está perdiendo calor, porque es negativo, ¿qué pasa con la entropía? Disminuye también. O sea que un sistema que pierde calor disminuye su entropía. Un sistema que gana calor aumenta su entropía. En definitiva, el trabajo útil estaría dado por ese área que está remarcada en este caso. En el caso de que fuera al revés, que fuera un calor ganado por el sistema, la entropía aumenta. Y entonces acá el trabajo útil estaría dado por este área, remarcado en este sentido. En el caso del trabajo pasaría exactamente lo mismo, es decir, cuando tenemos un trabajo entregado por el sistema hacia el medio,
el trabajo útil estaría dado por este área, y en el caso de cuando recibe un trabajo, el trabajo útil estaría dado por este área, porque sería la diferencia entre las dos. Acá hay un problema de signos, es decir, por un lado es un trabajo negativo, y por otro lado, este P diferencial de B, en definitiva, lo que está haciendo es una reducción del volumen. Quiere decir que cuando hacemos volumen final menos volumen inicial, es una diferencia negativa. Y acá tenemos cómo evaluar la eficiencia en las máquinas térmicas. Es decir, por ejemplo, si lo evaluáramos directamente por el primer principio, podríamos decir que el rendimiento de esta máquina sería el trabajo que nos está entregando en función del calor. Pero acá no nos está diciendo nada respecto de las limitaciones que tiene esa cantidad de calor para transferirle el trabajo. Entonces esto perfectamente podría ser una... Si van a entrar, calladito. Entonces, este rendimiento podría ser, desde el punto de vista del primer principio, podría ser perfectamente del 100%. Lo que pasa es que después sabemos que el rendimiento máximo lo podemos tener a partir del segundo principio del motor de Carnot en función de las temperaturas exclusivamente. Y desde el punto de vista, bueno, acá hay un ejemplo, y tenemos, porque ¿qué pasa? Que cuando hablamos del rendimiento de Carnot, hablamos de la cantidad de trabajo que producimos a partir de una determinada cantidad de calor, y nunca es del 100%. En cambio, cuando hablamos de las exergías, de un rendimiento exergético, estamos hablando de la exergía recuperada en relación a la exergía suministrada. Quiere decir que yo podría tener un rendimiento del 100%, cosa que con el análisis del segundo principio jamás podría tener un rendimiento del 100%, porque en el segundo principio yo estoy comparando la energía como trabajo que estoy obteniendo en función de la energía total, y yo sé que hay una parte de la energía que necesariamente tiene que ir a la fuente fría. Entonces, por eso el rendimiento visto del segundo principio nunca va a ser del 100%. En cambio acá, desde el punto de vista exergético, podría ser un rendimiento del 100% ¿cuándo? En esa misma máquina térmica. ¿Eh? Es decir, cuando no haya exergía destruida, porque no haya irreversibilidades, o sea que sea hecho todo en forma reversible. Entonces, ese motor tal cual está, al realizarlo a través de transformaciones reversibles, podríamos recuperar toda la exergía a partir de la exergía suministrada. Y la diferencia estaría dada exclusivamente por las irreversibilidades. En cambio, en el rendimiento, cuando hablamos del rendimiento de Carnot, en realidad estamos poniendo toda la energía que en realidad ya sabemos que no podemos transformar en trabajo. Hay una parte que necesariamente la vamos a perder. Ese, digamos, sería el análisis exergético positivo. Por eso yo digo, de la exergía que tenía mi sistema, ¿cuánto estoy recuperando? ¿Cuánto qué trabajo estoy haciendo con ese sistema original? ¿Estoy haciendo el 100%? Bueno, es lo máximo. ¿Estoy haciendo el 80% de lo que podría haber hecho? Es bastante bueno. ¿Estoy haciendo el 10%? Es pésimo el uso que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago? O mejoro el sistema para aprovechar y transformar ese trabajo, o bien lo uso para otra cosa. Ese sistema tal cual está. Acá tenemos.
Sí. Claro, eso es importante aclararlo, es decir, que cuando se habla de un aumento o disminución de entropía, es porque estamos hablando específicamente del aumento o de la disminución de la entropía o del sistema o del medio, pero nunca la del universo, porque la del universo o se mantiene constante o aumenta. Siguiente.